¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Este es un espacio pensado para conversar sobre educación desde distintas miradas, reconociendo su importancia en la vida cotidiana y en el desarrollo de nuestras sociedades. Les invitamos a acompañarnos y a ser parte de un programa del recuerdo. José Gilberto Gómez nos escribe de Orotina, Alajuela, Costa Rica. Su pregunta es: ¿cuántos metros vuela la serpiente voladora para pasar de un árbol a otro? Oigamos la respuesta. La serpiente voladora, también llamada serpiente arbórea del paraíso, es un reptil que tiene una gran facilidad para trepar a los árboles y que cuando quiere o se siente en peligro, se lanza al aire y es capaz de volar unos 100 metros de un árbol a otro. Cuando va en el aire, la panza de la serpiente voladora toma la forma de una cuchara para que le sirva de paracaídas cuando va cayendo. Esta serpiente no vuela propiamente como lo hacen las aves o los murciélagos, sino que al adaptar su cuerpo y moverse en esa forma, logra dar ese gran salto como si en realidad volara. ¿Cuál es la velocidad de la Tierra en sus dos movimientos sobre sí misma y alrededor del Sol? Esta pregunta la envía Agustín Martínez desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta. La Tierra tarda 24 horas en girar sobre sí misma en una vuelta completa, como si fuera un trompo en el movimiento de rotación. Este movimiento da origen al día y la noche. El movimiento de traslación es el que realiza la Tierra alrededor del Sol. Tarda 365 días y 6 horas aproximadamente en dar una vuelta completa al Sol. Ese camino mide 950 millones de kilómetros, y para poderlo recorrer en un año, la Tierra avanza constantemente a la velocidad increíble de 30 kilómetros por segundo, es decir, a 108.000 kilómetros por hora. Para darnos una idea de esta velocidad tan alta, vamos a contarles que si un auto viajara a esta velocidad, podría atravesar Centroamérica, desde Panamá hasta Guatemala, en 1 minuto. Está escuchando un programa del recuerdo. Norberto Maldonado nos escribe desde San Vicente, El Salvador, para preguntar lo siguiente. Tengo una pequeña duda y me gustaría que me ayudaran a salir de ella. ¿Por qué será que da escalofrío? A mí me da cuando escucho una canción romántica que tiene un mensaje educativo o cuando escucho una noticia. Amigos, espero la respuesta de antemano. Gracias. Que Dios los bendiga. Oigamos la respuesta. Se han realizado experimentos científicos que demuestran que cierta música o mensajes que nos agradan producen en el cerebro la liberación de una sustancia llamada dopamina. Esta sustancia es capaz de dar placer y de producir sensaciones como corrientes eléctricas en la piel. A estas sensaciones se les conoce como escalofríos. También los científicos han comprobado que las emociones fuertes estimulan una región del cerebro llamada hipotálamo. El hipotálamo produce hormonas relacionadas con la temperatura del cuerpo, los estados de ánimo y sensaciones como el hambre, el sueño y la sed. Por eso, una sensación que nos produzca una impresión fuerte es capaz de estimular el hipotálamo y producir escalofríos, ya sea por miedo, por sorpresa o por una intensa emoción. Quiero saber
¿A qué velocidad viaja el tren más moderno de Japón y cuántos kilómetros recorre por día? Esta pregunta nos la hizo el señor José Luis Briones Jiménez, que nos llamó por teléfono de Nicoya, Costa Rica. Oigamos la respuesta. En Japón funciona una red de trenes que se conocen como trenes bala por la gran velocidad que alcanzan. En japonés se le llama Shinkansen a estos trenes, que recorren un total de casi 2.500 kilómetros en distintas rutas dentro del territorio japonés. Algunos trenes bala viajan a una velocidad de entre 240 y 300 kilómetros por hora, mientras que otros son un poco más lentos y no pasan de 180 kilómetros por hora. Esta diferencia tiene que ver con el lugar a donde van, pues aunque esos trenes tengan la capacidad de desarrollar una gran velocidad, no la aplican si se trata de trayectos cortos o cuando tienen que atravesar ciudades muy pobladas y lugares con mucho tránsito. Una de las rutas más largas de los Shinkansen es la que conecta la ciudad de Tokio con Aomori, al norte de Japón. El tren recorre 674 kilómetros en cada trayecto y cada día hay 17 viajes en distintas unidades. Para que se dé una idea de lo rápido que van, uno de estos trenes puede atravesar Costa Rica de frontera a frontera en 1 hora y media y viajar de la capital de Panamá a la ciudad de Guatemala en poco menos de 5 horas. Los veloces trenes bala también existen en otros países como Francia, España, Alemania, Estados Unidos, China e Italia. Quiero que me digan si es mejor regar las plantas en la mañana o pueden regarse a otra hora. Esta pregunta nos la hizo una amiga oyente que nos escribe de Heredia, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. En realidad, las plantas se pueden regar a cualquier hora, no necesariamente en las mañanas, pero hay razones por las que resulta más conveniente hacerlo a esa hora del día. Si se riegan cerca del mediodía, cuando está haciendo mucho calor, el agua se evapora con más rapidez y se gasta más cantidad para regar bien las plantas. Además, si se riega cuando la temperatura es muy alta y se echa mucha agua, hay más facilidad de que las plantas sean atacadas por hongos, ya que estos se desarrollan más en ambientes calientes y húmedos. Por esta razón, conviene regar temprano en la mañana o bien al atardecer, porque la humedad se conserva. Un amigo oyente que nos escribe desde Managua, Nicaragua, nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es la mejor forma de guardar los medicamentos? Oigamos la respuesta. Los medicamentos traen escrita en la etiqueta la fecha de vencimiento. Ahí se indica hasta cuándo pueden utilizarse, ya que más allá de ese tiempo no es conveniente seguirlos tomando. El problema con un medicamento vencido es que no solo pierde su efecto, sino que algunas veces las sustancias que contiene se ven afectadas y pueden convertirse en algo venenoso. Por eso, es importante leer cuidadosamente todas las indicaciones que vienen en los envases. Por lo general, las medicinas deben guardarse en lugares frescos y fuera del alcance de los niños. Algunos medicamentos, como ciertos antibióticos que vienen en forma de líquido, hay que guardarlos en la refrigeradora mientras dura el tratamiento. La insulina, que es el medicamento que utilizan los diabéticos, también necesita refrigeración. Nunca se deben usar envases de una medicina para guardar otra, porque esto se presta para equivocaciones que pueden ser muy peligrosas. Hay que estar revisando y botando todas aquellas medicinas a las que se les ha vencido su tiempo útil. La mejor manera de eliminar estos medicamentos viejos es llevándolos a un centro de salud cercano para que allí se encarguen adecuadamente de estos productos. O bien, puede tirar todas las medicinas en el inodoro para que se destruyan completamente. Si los bota en la basura,
saque antes todas las pastillas de los empaques, vierta los jarabes, eche todo en una bolsa, agréguele broza de café, arena o acerrín y séllela bien antes de deshacerse de este material. Está escuchando un programa del recuerdo. Un estimable oyente que nos llamó por teléfono de Cartago, Costa Rica, nos pregunta lo siguiente: ¿qué quiere decir lavado de dinero? Oigamos la respuesta. Hay gente que hace grandes fortunas haciendo negocios que están prohibidos, como por ejemplo vender drogas. Pero si van al banco con ese dinero, como las cantidades son muy grandes, en el banco pueden sospechar que el dinero viene de algún negocio sucio. Por eso, los que andan en esos negocios crean empresas que no tienen clientes o que tienen muy pocos. Esas empresas solo sirven para que las autoridades del banco crean que el dinero viene de negocios limpios. También compran y venden propiedades y consiguen hacer trabajos legales con dinero ilegal. A todo esto es a lo que se le llama lavado de dinero. El lavado de dinero también se conoce como blanqueo de capitales o legitimación de capitales. Un estimable oyente que nos envía un correo electrónico de Heredia, Costa Rica, nos pregunta lo siguiente: ¿hay algún remedio natural que sea bueno para el pterigión? Oigamos la respuesta. El pterigión es una carnosidad o especie de telita o nube de carne que se forma en el ojo. Ese pellejito se puede formar por varias causas: por irritación, por exposición al sol y por otras cosas más. El pterigión generalmente crece y va cubriendo el ojo, por lo que llega a afectar la vista. Desafortunadamente, los remedios caseros y otras medicinas no quitan ese pellejito, pero se puede eliminar con una pequeña operación. Dichosamente, esta operación no es peligrosa y tarda poco. Generalmente la hacen los especialistas en la llamada consulta externa de los hospitales, de manera que no hay necesidad de hospitalizarse. Le recomendamos que vaya a un hospital y que pida una cita con un especialista en enfermedades de los ojos. Ahí de una vez lo examinan y le indican los trámites que debe seguir para que le hagan la operación. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.